Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión de Grupo SOS Salva tu Matrimonio. Soy Carlos Hernández, esta vez sin compañía, porque mi amada esposa está en un viaje de negocios. Marisela, si estás escuchando, te deseo que estés muy bien, te extrañamos y esperamos que vuelvas pronto a casa. Y para ustedes, amigos y amigas, hoy tenemos una temática que estuvimos anunciando en la semana y que se llama La queja, raíces, consecuencias y antídotos. Yo creo que no es necesario mucha explicación de por qué vamos a hablar de la queja cuando se trata de la vida en familia. La verdad es que casi no da ocasión de quejarse la vida en familia, ¿verdad? Pero por si acaso, por si usted está enfrentando algunas situaciones que le han llevado a tener muchas quejas, a lamentarse, pues para eso es este tema, para alegrar su corazón, para ayudarte a que veas las cosas de una manera renovada. Así que vamos a hacer una oración, porque es en Dios que podemos encontrar esa renovación. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por todas las personas que vayan a escuchar esta transmisión o grabación y te pido en el nombre de Jesús que guíes este mensaje para que sea un mensaje de bendición, de renovación y que traiga un aliento nuevo a cada una de las parejas y de las personas que lo escuchen. En el nombre de Jesús. Amén. Permíteme iniciar leyéndote lo que dice el libro de Eclesiastés 7:14. Ahí dice, cuando te vaya bien, disfruta ese bienestar, pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosa de Dios y que el hombre nunca sabe lo que ha de traerle el futuro. Y me gusta mucho este verso porque primero creo yo que nos recuerda que Dios quiere que nos vaya bien. Él quiere que disfrutemos la vida. Él cuando hizo la creación vio que era buena en gran manera y Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Incluso dice la Escritura que son mayores sus pensamientos de bien de lo que nosotros incluso esperamos. Y por otra parte, nos recuerda que debemos de considerar que cuando las cosas no están yendo como quisiéramos, eso también en cierta forma proviene de Dios. Sé que justamente esa es una de las partes que puede ser más difíciles de entender, cómo puede provenir el mal de Dios o cómo puede Dios permitir que sucedan las cosas malas a personas que están buscando hacer las cosas bien o vivir en justicia. Sin embargo, eso es lo que nos enseña la Escritura. En muchas historias, pero muy en particular en la vida de un hombre llamado Job, del cual hay un libro que así se llama, nos explica cómo las cosas malas le suceden aún a las personas que se han esforzado más por hacer las cosas bien. Y esto es un recordatorio de que en todo momento debemos estar preparados con una actitud adecuada para enfrentar lo que es malo, negativo, lo que no es grato y estar listos para poder tener esa respuesta justa. Y eso dice el libro de Eclesiastés, dice, ponte a considerar que eso también puede provenir de Dios. Y eso no quiere decir que Dios nos desee mal, pero sí quiere decir que podemos confiar que aunque nos esté sucediendo algo que no nos está agradando, sea en familia, sea en pareja, o sea en la vida diaria, en el trabajo o en cualquier otro asunto, podemos confiar que no habrá mal que Dios no nos pueda ayudar a sobreponernos de este. Porque la Escritura dice que Él no nos hará pasar por una prueba mayor de lo que podamos soportar. Así que esa es una invitación en esta noche. Que tú confíes en Dios y que esto sea un antídoto para remover toda mala actitud que pueda haber en tu vida. Vamos a identificar algunas de las actitudes negativas que pudiéramos estar manifestando cualquiera de nosotros. Hay diferentes maneras de manifestar la queja. Hay personas que manifiestan la queja de manera directa, es decir, se quejan directamente con la persona que les está causando lo que no les está gustando. Se quejan manifestándose en contra de sus acciones, se quejan destacando o señalando cuáles son los errores que creen que esa persona está cometiendo,
Se quejan de su apariencia, se quejan de su manera de ser, pero también hay personas que lo hacen no de forma directa, sino que lo realizan de manera indirecta. Es decir, se quejan no de la persona, sino que se quejan de la situación, se quejan de lo que está fuera de su control. Otro tipo de queja que se puede presentar es la queja de tipo pasivo. Aquí esto es algo también en contra de la persona que creemos que nos está causando lo que nos disgusta. Particularmente hablando en el tema de matrimonios, pues el cónyuge, la esposa, el esposo. Nos quejamos de manera pasiva cuando boicoteamos, es decir, cuando estropeamos sus intentos por agradarnos. ¿Cuántos no alguna vez, cuando estamos molestos con nuestra pareja y ésta tiene un detalle para reconciliarse con nosotros, para agradarnos, para intentar cambiar el ambiente, nuestra primera respuesta es de desdén, de desconfianza? Aprovechamos eso como una ocasión de lastimar. Si tú haces eso, lo has hecho, o si es tu actitud más común, este tema es para ti. Porque debe de haber un cambio en tu actitud. Porque eso está manifestando algo que no está sano en tu interior. Algo que debes de permitir que sea sacado a la luz de la palabra para que a través de esto pueda ser quitado lo que está contaminando tu relación. Otras maneras de manifestar esa queja de una forma pasiva es hacerlo a través de la antipatía, ¿verdad? Esa reacción de indiferencia, esa reacción de incluso cuando me lastimas no me haces nada, no me importa. Otras personas lo manifiestan con falta de agradecimiento. Les hacen detalles, les atienden, hacen lo que pidieron, pero no agradecen, no demuestran que están siendo satisfechos, no demuestran una respuesta de agradecimiento ante el esfuerzo que ha hecho la otra persona. Finalmente también, además de este tipo de queja pasiva, hay personas que se quejan de una manera ya más activa, es decir, ya manifiestan su queja a través de oponerse, a través incluso de maldecir, de decir palabras que hieren, de insultar o de decir, recordar cosas que hacen que el otro recuerde sus errores, sus debilidades, sus fallas, y de esta manera manifiestan su disgusto, su queja ante la vida, ante lo que están ellos enfrentando en su día a día. Dice la palabra, por ejemplo, en Proverbios 21:19, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Y esto aplica para ambos, ¿verdad? Esto no es un proverbio para que los hombres digamos, sí, de veras que mi mujer es bien complicada, si tuvieras, qué difícil es. Realmente todos tenemos tanto que debe de ser convertido, que debe de ser transformado. Cuando Jesús iba, predicaba la palabra, Él siempre le decía a todas las personas, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Y eso era una invitación que llevaba a las personas a convertir su corazón, a que desde su interior reconocieran que era necesario que cambiaran su manera de ser para que ésta reflejara más el carácter bondadoso de Dios. Vamos a continuar. Ya hemos estado hablando de cuáles son los tipos de queja. Vamos ahora a hacer un intento de definición de esta. Vemos que la queja es una reacción de descontento. Es una reacción que manifiesta también frustración, y este descontento o frustración se manifiesta hacia lo que está sucediendo, es decir, hacia lo que percibimos como la realidad. Y note la manera en la que lo estoy diciendo, hacia lo que percibimos, porque dependiendo de dónde esté nuestra mirada, vamos a encontrar que podemos estar percibiendo cosas que son equivocadas, incluso cosas que son contrarias a lo que es verdadero. Una persona puede ver dañada su percepción de la realidad porque está demasiado ensimismada en solamente enfocarse en sus emociones en lugar de tener una perspectiva más amplia.
Continuemos con esta definición. Luego entonces, la queja es una reacción de descontento o frustración hacia la realidad cuando ocurre un desequilibrio entre los desafíos que está enfrentando esa persona y que le presenta su realidad y su cosmovisión, es decir, su forma de ver el mundo, la vida y su capacidad de responder a esto. A esto yo le llamo el modelo de actitud y vamos a estarles mostrando cuáles son las características que tiene esto. Entonces estamos hablando de que se trata de un desequilibrio. Por un lado está la realidad, es decir, por un lado están esas dificultades, pueden ser dificultades agudas, es decir, algo catastrófico que nos ocurre, una enfermedad, la pérdida del empleo o la pérdida de un ser querido, y esas situaciones pueden estar trastornándonos porque nuestra capacidad de respuesta no está preparada para enfrentarlos. O porque nosotros teníamos una expectativa muy distinta, es decir, nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver la vida, no tomaba en cuenta que nos podían suceder esas cosas. Eso es lo que le sucede en cierta manera a Job en ese libro que comentaba yo al principio. En su forma de ver el mundo, las cosas malas no le podían suceder a las personas justas. Y para empezar, debería uno de realizar muchos esfuerzos para poder considerarse una persona justa, pero aún si pudiéramos hablar de que hemos llevado a cabo nuestra vida de la mejor manera que pudiéramos nosotros, de acuerdo a los valores que nos han sido inculcados, aún en esa situación sabemos que pueden provenir circunstancias, situaciones que van a venir a traer un desequilibrio. Y es por eso que entonces el segundo aspecto a considerar es cómo está tu capacidad de respuesta. Es decir, qué tanta confianza tienes en lo que tú puedes realizar, en la manera en la que tú puedes responder a esos desafíos de la realidad, pero por otra parte, qué tan balanceado es tu forma de ver las cosas. Porque a veces tendemos a tener una actitud inmadura y cuando nos proviene una situación difícil o cuando estamos enfrentando día a día algo que nos disgusta en nuestra relación de pareja o con nuestros hijos, tendemos a verlo solo desde la perspectiva de cómo me está dañando a mí, en lugar de intentar ver qué es lo que está sucediendo con la otra persona, qué está sucediendo conmigo, qué está sucediendo con la relación y luego entonces cómo podemos, buscando a Dios, renovar o transformar esa situación. Entonces, ese es el otro aspecto, la capacidad de respuesta que podamos nosotros desarrollar. Pero esa capacidad de respuesta se debe de apoyar en una cosmovisión. Es decir, tú debes de tener una visión amplia de la vida. Debes de saber lo que enseña la Escritura para poder tener una capacidad de enfrentar cualquier situación difícil que provenga de la realidad. Debes de saber que la palabra dice: no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Es decir, uno debe de ser movido por la Escritura para confiar en Dios. Y eso transforma tu actitud hacia las cosas. Transforma tu manera de ver hacia lo que no es agradable, hacia lo que es distinto de lo que tú esperabas, e incluso te lleva a revalorar las cosas más importantes de la vida, como pueden ser los hijos, como puede ser la esposa. Por eso, si esto está bien balanceado, si nosotros trabajamos en que nuestra cosmovisión esté fundamentada en Dios, si nosotros trabajamos en nuestras capacidades como personas para ser pacientes, para ser bondadosos, para reflejar el carácter de Dios, luego entonces, en lugar de estar orientados hacia una vida de queja, vamos a estar orientados hacia una vida que podemos describir con base en lo que dicen las Escrituras, una vida de adoración. Es decir, una vida en la cual, venga lo que venga, agradecemos a Dios. En la cual, suceda lo que suceda, confiamos en que Dios nos va a guiar para poder enfrentar esas situaciones y de esa manera ir saliendo victoriosos. Vamos a continuar. Luego entonces, esto nos invita a tener una visión basada en las Escrituras para que de esa manera nuestra vida pueda estar
guiada por Dios. Vamos a hablar ahora acerca de lo que son algunas de las consecuencias de no cambiar nuestra actitud hacia las cosas negativas de la realidad. Si una persona se mantiene en queja, si una persona no decide transformar eso en su vida, pues va a haber efectos de tipo individual, de tipo familiar, y va a haber efectos también a largo plazo. Desde la perspectiva individual, una persona sí se va a convertir en alguien de doble ánimo. La palabra dice que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y alguien que no sabe cómo reaccionar ante las situaciones negativas, va a ser muy difícil que logre tener el crecimiento que demanda lo que la vida nos va requiriendo conforme pasamos a través de sus diferentes etapas. Y uno lo ve, uno que ya pasó por los años tempranos de ser padre, uno ve que estos nos requieren, nos exigen una mayor madurez y debemos de tener un ánimo constante. No podemos ser una persona que hoy sí se quiere levantar a trabajar, que hoy sí se quiere esforzar por ser destacado, por avanzar en la vida, y al día siguiente, porque me peleé con mi esposa o porque hubo un problema en la escuela de mis hijos, tener una actitud negativa y hacerle a otras personas pagar las facturas de eso que nos sucedió. Otra consecuencia o otro nivel de consecuencias están en el nivel familiar. Debes de cuidarte de la queja, porque esta termina atrayendo la desdicha. La persona que atrae la desdicha es una persona que se siente desgraciada, es decir, alejada de la gracia de Dios. Es una persona que no tiene una mirada para ver todas las cosas buenas que Dios ha puesto en su vida, y muchas veces eso puede terminar en una ruptura y en una separación, porque independientemente de que la otra persona, el cónyuge, la esposa o el esposo, sea una persona con una mejor actitud ante la vida o que no lo sea, pues es difícil vivir con alguien que está constantemente en queja. Es como vivir con una gotera, ¿verdad? Que está constantemente ahí cayendo y cayendo y cayendo, y que aunque pareciera algo sencillo, algo tolerable, puede terminar causando un disgusto muy grande, una repulsión, ya no querer estar cerca de eso. Entonces debemos de trabajar esto en nuestra vida. Por último, las consecuencias también pueden ser de largo plazo. Es decir, alguien que se ha estado quejando a lo largo de la vida, a lo largo de su matrimonio, a lo largo de las diferentes etapas que ha vivido, termina trayendo maldición para sí y para su descendencia. Aquí es donde yo quisiera invitarte a que tú vieras cómo ha sido tu actitud, cuál ha sido tu actitud hacia los desafíos de la vida. Y si tú encuentras que efectivamente tu actitud no es de fe, no es de esperanza, esta es una buena ocasión para que tú le abras tu corazón a Dios y tú hables con Él. Porque muchas veces esas actitudes provienen de una niñez que no vio suplida sus necesidades de identidad, sus necesidades de seguridad, su necesidad de amor, su necesidad de ser escuchado. Pero la Biblia dice que al que tiene un corazón contrito y humillado, a ese Dios lo ve de cerca. Quizás tú te consideras una persona muy positiva, y qué bueno si así te consideras. Es bueno verse a sí mismo bien, pero la Escritura dice que nadie se debe de ver a sí mismo mayor de lo que es. Y es una buena práctica cuando una persona tiene una visión muy positiva de sí mismo. Es una muy buena práctica que uno tenga oídos más abiertos para escuchar lo que otros opinan de uno. Porque a veces eso es lo que nos ha impedido descubrir o conocer cuál es la verdadera forma en la que otros nos ven, y eso nos va a permitir crecer. Y esto ya me está haciendo entrar en lo que considero son algunos de los antídotos para que no haya tanta actitud negativa en nosotros. El primero de ellos es que nosotros debemos de invitar a Dios a que nos escudriñe. El rey David le decía a Dios en uno de sus salmos: escudriña mi corazón. Y eso es algo realmente solo de valientes.
aquel que se atreve a decirle a Dios, escudriña mi corazón, está invitando a alguien que es santo, a alguien del cual no se puede ocultar las intenciones, a alguien que todo lo ha visto de nuestra vida, a que nos valore en el sentido de que nos evalúe, en el sentido de que nos retroalimente. Por eso es que la oración es tan poderosa para transformar a la persona, porque la oración no es rezar repitiendo cosas que nos han enseñado, sino es declarar las escrituras, hablar acerca de lo que Dios es, hablar acerca de lo que yo soy, tomando en cuenta lo que la escritura dice que el hombre debe de ser, para luego entonces escuchar la voz de Dios diciéndonos cuáles son las cosas que deben de ser renovadas, que deben de ser cambiadas. El Señor Jesús dijo, ¿verdad? En uno de los lugares donde Él se levantó a predicar en una sinagoga, Él dijo las siguientes palabras: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y estos son buenas noticias para quien está invitando a Dios a que escudriñe su corazón. Porque quizás uno no se atreve a hacer algo como eso porque piensa uno que va a encontrar Dios tantas cosas dentro de uno mismo, que va a decir, ¿qué podría encontrar Dios de bueno en mí? Pero realmente para eso vino Jesús. Él vino para predicar buenas noticias a los abatidos, es decir, para los que se sienten derrotados porque han fallado tantas veces a su cónyuge y se han fallado tantas veces a sí mismos, que ya no consideran que puedan ofrecerle algo distinto a la vida y a su familia. Pero para ti es este tema también, porque Jesús fue enviado para liberarte, fue enviado para declararte libre. Por eso dice, para publicarle libertad a los cautivos, porque hemos estado en prisiones que provienen de los moldes que heredamos de nuestros padres, de nuestro padre, de nuestra madre, de moldes que heredamos de la cultura en la cual crecimos, y esos moldes nos han impedido ser libres. Pero el que conoce la verdad, dice la Escritura, será libre en verdad. Y eso es a lo que te invitamos, a que tú vivas libre de la queja, a que en lugar de que cuando te sucede algo que no es lo que tú esperas, tengas una reacción negativa, haya dentro de ti algo que alumbre en tu espíritu, que te dice, esto también puede provenir de Dios, y tú confíes que aún de las cosas negativas pueden surgir cosas buenas, porque la Biblia dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esas situaciones difíciles, que parecen callejones sin salida, que parecen situaciones de las cuales no vas a poder salir librado, van a obrar para bien. Van a obrar para bien porque tú estás siendo renovado en tu interior, tú estás permitiendo que Dios hable a tu corazón y tú vas a descubrirlo a Él como a un padre, no vas a descubrirlo como a un juez. Eso le va a suceder a los que no se arrepientan, a los que no cambien su corazón, a los que no reciban a Jesucristo y a este mensaje. Van a conocer a Dios solo en su versión de ser juez, pero a los que le recibimos, dice la Escritura, a ellos Dios nos ha dado el derecho de ser hechos sus hijos, y al ser hechos sus hijos somos hechos a su imagen y semejanza, y al ser a su imagen y semejanza adquirimos el carácter de Jesucristo. Y Jesús dijo, aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde. Y Jesucristo es la versión en carne, es el Dios vivo, es el Dios en el cual nosotros podemos vernos reflejados y decir, si Él fue tentado, si Él enfrentó situaciones donde fue rechazado, si Él enfrentó situaciones donde fue traicionado y aún así no maldijo a Dios y aún así no odió a su hermano ni odió al que le hizo mal, cuánto más yo no voy a poder hacer eso también, porque yo estoy siendo hecho a su imagen también. Eso es lo que nos permite ser renovados. A eso le llamo yo sumergirse. La Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Jesús, el siguiente paso es que nos debemos de bautizar. Y el bautizo
es un acto de fe, es un acto en el cual uno delante de una comunidad de creyentes declara que va a seguir a Jesucristo, pero es un acto que es simbólico porque también representa el acto en el cual uno es sumergido, en el cual uno muere a su vida pasada y sale de esa agua que representa la sangre de Jesucristo, sale uno renovado, hecho una nueva persona, creado a imagen y semejanza de Dios, como te he estado diciendo. Voy a continuar leyendo algunos versículos para fortalecer esto. Dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué tremendo es que pareciera, o al menos así es como quizás yo lo entendí cuando todavía no me había sido predicado el Evangelio. Parecía que buscar a Dios era una aventura mística en la cual tenía que uno subir una montaña, ir a un convento donde estaba un monje pelón y ahí encontrar la iluminación, alejado de la sociedad, lejos de cualquier persona que conociera nuestro pasado, y ahí podría uno quizás encontrar la iluminación. Y la Escritura te dice, no, nada que ver con eso. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y la manera de acercarnos a Dios es a través de lo que tú estás haciendo hoy, escuchando su palabra. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin escuchar la palabra es imposible tener fe. Y eso es lo que te permite llegar a un arrepentimiento verdadero. No el arrepentimiento del que se siente mal porque ya está enfrentando las consecuencias de sus malos actos, sino el arrepentimiento de quien sabe que lo que hizo en su pasado, aquellas cosas que él realizó alejado de Dios, ahora sabe él cuáles son su naturaleza, sabe él que no corresponden con la vida que Jesucristo le está invitando a vivir, y por lo tanto las rechaza. Y como dice el apóstol Pablo, lo que antes era yo lo tengo ahora por basura, con tal de alcanzar en su plenitud a Jesucristo. Y por último, ¿verdad? El otro antídoto, ya hablamos de que una parte del ser renovados va a ser el ser escudriñados por Dios a través de la oración, de la escritura, a través también del sumergirnos por medio del arrepentimiento. Por último, debemos de tener la esperanza de que, como ya comenté, vamos a emerger, vamos a resucitar, vamos a tener una nueva mente, una mente renovada. Dice en Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 19, estén siempre contentos. Y wow, qué reto, ¿verdad? Porque pareciera que uno tendría que simular el estar contento para estar luego entonces cumpliendo con las escrituras. Pero no es así, sino que si tú te estás acercando a Dios, Él va a estar cerca de ti. Y luego entonces, ¿qué te va a poder robar el estar contento? Si Dios contigo, ¿quién contra ti? O sea, ¿qué te puede amenazar así como para que tú digas, híjole, quisiera estar en otro lugar? Si está Dios contigo, ¿dónde más quieres estar o dónde más podrías estar? Ya estás en el sitio perfecto, en el momento en el cual Dios te está llevando a conocerle en verdad y a crecer día con día. Continúo con este pasaje. Estén siempre contentos, oren en todo momento. Como te explicaba en el modelo, ¿verdad?, de actitud, debemos de caminar hacia una vida de adoración, de adoración. Debemos de orar en todo momento. Orar en todo momento es estar siempre con saldo en tu teléfono espiritual, con el cual tú te comunicas con Dios y le dices, Señor, auxilio. Necesito de tu favor, necesito de tu intervención. Señor, no entiendo qué está sucediendo ahorita. Padre, no sé por qué me mandaste esta prueba, pero yo confío en ti. Yo sé que tú me vas a ayudar a salir victorioso de esta prueba. Papá, yo no sé por qué no logro entenderme con mi esposa, pero tú la creaste, así que por favor, enséñame a comunicarme con ella. Papá, yo no sé cómo criar a mis hijos, porque no los entiendo, no sé de qué me están hablando, pero tú también los creaste a ellos y tú tienes un plan para ellos, así que revélame cómo puedo yo enseñarles a ellos a relacionarse contigo, porque yo sé que eso es lo más importante que voy a poder enseñarles en la vida. Continúo con ese pasaje, dice, den gracias a Dios en cualquier circunstancia.
Esto es lo que Dios espera de ustedes. Dios no espera que ya seas perfecto, que siempre tengas la respuesta correcta a toda pregunta. Él lo que espera es que tengamos la actitud adecuada. En eso consiste la vida en Cristo. No que lo sepamos todo, sino que confiamos en Dios para todo. No que sepamos cómo nos va a librar Él de todo, sino que confiemos que Él siempre va a intervenir y a luchar por nosotros. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Dice también, no alejen a ustedes del Espíritu Santo. Y por último, nada más quisiera leerte un versículo, no anoté en qué lugar está, pero tú lo puedes googlear y la verdad es que para mí ha sido un verso que en diferentes tiempos de mi vida lo he recordado y ha sido algo que me ha ayudado mucho, porque dice, por nada estén quejumbrosos, sino antes sean conocidas todas vuestras súplicas delante de Dios. Convierte tu queja en una súplica. Convierte esa respuesta, esa amargura, ese desagrado que puedes estar sintiendo, conviértelo en una súplica que presentas delante de Dios. Y vas a ver cómo no es porque a Dios le agrade que nos pasen cosas malas, sino que a Él lo que le agrada es que nosotros, en lugar de entregarle nuestro corazón a la queja, se lo entreguemos a Él y le digamos, Padre, yo confío en ti. Te invito a que oremos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy muchas gracias porque tú eres quien hace posible que seamos renovados, que seamos hechos nuevamente hijos tuyos, como tú lo planeaste desde el inicio, como estaba preparado en tus planes, porque tú siempre has querido lo mejor para el ser humano, para los hombres y para las mujeres. Y yo sé, Dios, que dentro de los que escucharon este mensaje, hay personas a quienes tú de antemano ya habías escogido, habías predestinado y habías preparado para este tiempo en el cual es tu Espíritu mismo quien les habla y les dice, ya no corras a pedir ayuda a una persona, ya no corras a los vicios, ya no corras a la destrucción, recurre a mí, porque yo soy tu Padre y estoy con mis brazos abiertos, listo para recibirte, para cambiarte tus vestiduras y para darte un nombre nuevo con el cual vas a ser honrado, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ya para terminar, como en otras ocasiones, por si no has escuchado antes uno de nuestros mensajes, permíteme nada más platicarte muy rápidamente acerca de cómo puedes también entrar en contacto con nosotros a través de otros medios. Primero mencionarte que mi esposa y yo nos congregamos en Iglesia Cristiana Familiar de Restauración de Tapachula, Chiapas. Y en verdad, si tú no te congregas a una iglesia cristiana y vives en esta ciudad o alrededor, cerca de aquí, nos va a dar mucho gusto si nos acompañas. Los días domingo hay servicios a las 9 de la mañana y a las 11:30, que es el servicio en el cual hay atención para los niños y niñas pequeños. Así que si llegas por ahí, nos va a dar mucho gusto que nos saludes, conocerte y así poder servirte mejor. Y por otra parte, bueno, en nuestra página de Facebook tú puedes entrar en contacto con nosotros. Como tú sabes, pues las páginas de Facebook tienen una sección en el cual tú puedes pues mandar un mensaje, y si no tenemos el gusto de conocerte, pues preséntate, háblanos de cómo te ha ayudado este mensaje o algún otro que hayas oído, y coméntanos también en qué más pudiéramos ayudarte. Vamos a estar muy contentos de poder orar por ti, de poder orar por tu matrimonio, de poder orar por tu esposo, por tu esposa, si solo tú estás escuchando estos mensajes. En verdad puedo decirte que Dios va a hacer algo nuevo en tu matrimonio, que Él en verdad tiene un plan para intervenir, para restaurar, porque para eso fue enviado Jesús,
para destruir las obras del diablo. Y yo sé que hay muchas cosas que pueden traer destrucción en la familia, en el matrimonio, problemas de carácter, de vicios, de deudas, de infidelidad, pero para todos estos hay una alternativa, que es el conocer a Jesús, a quien cuando nos arrepentimos, Él nos hace nuevos y entonces podemos caminar de nuevo con una vida nueva. Así que pues esperamos seguirte pues leyendo, si nos mandas mensaje, o que nos puedas seguir escuchando a través de estos medios. Te bendigo en el nombre de Jesús y hasta la próxima semana.